Hola, gracias por acompañarme otra vez en este estudio del libro de Marcos. Hoy estamos en Marcos capítulo 6, versículos 6 al 30, donde Marcos nos sirve otro sándwich de historias. ¿Por qué digo un sándwich de historia? Es porque él comienza una historia, luego mete otra en el medio y luego vuelve y termina la primera. Y muchas veces él usa esta técnica para que la historia del medio o la segunda historia dé contexto para interpretar y entender mejor lo que está hablando la primera historia. Y quizás te preguntas, ¿y qué tiene que ver Jesús enviando a sus discípulos con la muerte de Juan el Bautista? Bueno, hay una conexión más allá de lo que parece. Vamos a estudiar juntos leyendo en nuestras Biblias Marcos 6, del 6 hasta el 30. Dice así: Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado y por eso tenía poder para realizar milagros. Otros decían que era Elías y otros, en fin, afirmaban que era un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodias, esposa de su hermano Felipe, y Juan había dicho a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodias le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodias entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, dijo el rey a la muchacha. Y te prometo bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero no quiso desairarla a causa de sus juramentos y en atención a los invitados. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre.
Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Ahora, ¿qué tienen en común estas dos historias? Pues acabamos de ver en Nazaret que Jesús fue identificado como profeta. Y sabemos que Juan era profeta. Y ahora Jesús está enviando a sus discípulos a una misión profética. ¿Qué mensaje predicó Juan? Arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. ¿Qué mensaje predicó Jesús? Arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. ¿Qué mensaje predicaban los discípulos? Arrepentíos. El comienzo de este pasaje es muy optimista. Jesús envía a sus discípulos y les da autoridad para expulsar demonios y sanar a los enfermos cuando les imponen las manos. Esto suena bastante asombroso. ¿Quién no quiere eso? Pero espera un momento, hay más. ¿No deberías llevar provisiones extra? ¿Deberías depender de la amabilidad de la gente y estar preparado para ser rechazado? Y hablando de ser rechazado, ¿has oído hablar de Juan el Bautista? Ahora tenemos una de las historias más horribles, me parece, del Nuevo Testamento sobre la muerte de Juan. Es horrible, ¿verdad? Pero ves que en Marcos 9 Jesús identifica a Juan con Elías. Y en esta historia vemos un punto de comparación entre Juan y Elías. Elías tenía una relación muy antagonista con el rey Acab. Él denunció el pecado de Acab y pidió arrepentimiento. Ahora Juan denunció el pecado de Herodes y pidió arrepentimiento. Y esta predicación también molestó a las esposas. Herodías demuestra el espíritu de Jezabel, ya que está desesperada por silenciar al profeta que habla en contra de ella. Incluso cuando Elías se había ido, la obra profética continuó con Eliseo y los otros profetas que no habían adorado a Baal. Y ahora vemos que cuando Juan se ha ido, Herodes está sorprendido que el mensaje del reino de Dios sigue avanzando, porque ahora Jesús lo continúa. Él identifica a Jesús con Juan y dice que Juan ha vuelto de entre los muertos. Entonces vemos comparaciones entre Juan y Elías. Otra comparación interesante es tanto como Acab como Herodes fueron incapaces de lidiar un profeta adversario. Ellos fueron muy débiles y fueron sus esposas quienes los impulsaban a actuar. Otra cosa para notar es que Herodes le gustaba oír predicar a Juan. Era un buen predicador, pero Herodes no permitió que el mensaje de Dios cambiara su vida. Puedes escuchar constantemente la mejor predicación, pero si tu corazón está endurecido contra la palabra de Dios, no te está haciendo ningún bien. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esta historia con el envío de Jesús a sus discípulos a predicar? Bueno, la historia de Juan presagia lo que le espera a Jesús a manos de otro líder irresponsable que se doblaga antes de las demandas de los demás para no parecerse tonto. Entonces vemos que demuestra lo que le va a pasar más tarde a Jesús. Y este pasaje presagia la resistencia que los mensajeros de Jesús pueden esperar. Y en la época de Marcos el movimiento cristiano se oponía en gran medida a él. Y algunos de los discípulos que Jesús envió habían corrido una suerte similar que Juan y Jesús. Entonces ves que la persecución era muy común en el tiempo de Marcos. Y vemos que los mensajeros de Jesús
realmente no pueden esperar fama ni gloria, sino que pueden esperar que su mensaje los ponga en peligro, porque el mensaje del reino de Dios desafía a todos los poderes y autores terrenales. Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, que no deben llevar provisiones adicionales. ¿Y qué aprendemos de esto? Se supone que los misioneros siempre deben seguir este mismo patrón. Bueno, en el Nuevo Testamento vemos que sí salían en equipos de dos o más. Y por supuesto, no estar solos tiene muchas ventajas. Pero también vemos en el Nuevo Testamento que no siguieron estrictamente el mandato de no llevar provisiones. Pablo a veces tenía provisiones, a veces no. Entonces, ¿por qué en este caso Jesús no les envió con provisiones? Pues en primer lugar me parece que demuestra la urgencia del mensaje. No tenían tiempo para ocuparse organizando todo para antes de partir, ¿verdad? Tenían que ya ir. Pero para mí lo más importante es que para enseñarles a los discípulos que ellos podían confiar en Dios, que Él proveería para sus necesidades mientras iban en su misión. También tiene el enfoque en la misión, no en los recursos. De hecho, casi no se necesita nada para proclamar el mensaje de Dios. Y irónicamente, las iglesias gastan enormes cantidades de dinero en grandes programas para atraer a la gente para escuchar el mensaje, cuando Jesús envió a sus discípulos sin dinero para llevar el mensaje a la gente, lo quisieran o no, y deberían estar preparados para el rechazo. Y cuando fueron rechazados, Jesús les ordenó que sigan adelante, que vayan. A nosotros no nos gusta eso, porque a nosotros se nos dice que nunca nos demos por vencidos con la gente. Simplemente tenemos que siempre seguir adelante y estar ahí para ellos sin importar lo que pase. Pero Jesús les dice a sus discípulos que se vayan. Y en realidad no se trata de darse por vencido con las personas, más bien se trata de respetar su decisión y no perder el tiempo. Jesús dijo que la cosecha es abundante, la cosecha está lista. Entonces, si estamos perdiendo el tiempo con aquellos que han rechazado el mensaje, en realidad estamos ignorando la cosecha preparada. Mientras predicamos el reino de Dios, prepárense para enfrentar el rechazo. Y cuando llegue, no discutan, simplemente sigan adelante. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Jesús da a sus discípulos autoridad espiritual y un mandato para llevar el mensaje de su reino al mundo. Y es un privilegio asombroso, pero no es barato. Podemos esperar rechazo cuando el reino de Dios desafíe a las autoridades de este mundo. Para algunos, esto puede significar incluso sufrimiento y muerte. Pero podemos sentirnos alentados, porque el reino de Dios no es de este mundo y su avance no puede ser detenido por los poderes de este mundo. Jesús no desarmó a los poderes de este mundo con una espada, sino con una cruz. Decapitar a Juan, crucificar a Jesús y perseguir a los apóstoles no detuvo el reino de Dios, sino que lo impulsó hacia adelante. Una de las grandes ironías de la iglesia primitiva fue la fidelidad resuelta de los mártires que no se inclinaron ante César en lugar de Cristo. Y lo que convenció a muchos de la verdad de su mensaje fue su fidelidad hasta la muerte. Mis hermanos, no esperamos algo diferente. Que Dios le bendiga.